cómo utilizar el patrón de cabeza y hombros en el análisis técnico. ¿Qué es el patrón de cabeza y hombros? El patrón de cabeza y hombros es un patrón de inversión de tendencia que se utiliza en el análisis técnico para identificar posibles cambios en la dirección de la tendencia. Este patrón se forma cuando el precio del activo forma tres picos, con el pico central más alto que los dos picos laterales, formando así la cabeza y los hombros. El patrón de cabeza y hombros se considera una señal bajista cuando se forma después de una tendencia alcista y una señal alcista cuando se forma después de una tendencia bajista. Identificación del patrón de cabeza y hombros. Para identificar el patrón de cabeza y hombros, es necesario buscar tres características clave. Los dos picos laterales deben tener aproximadamente la misma altura. El pico central debe ser más alto que los dos picos laterales, formando la cabeza. El precio debe romper la línea de soporte del cuello después del tercer pico. La línea de soporte del cuello se traza a través de los puntos más bajos de los dos valles que se forman después de los picos laterales. Es importante tener en cuenta que el patrón de cabeza y hombros no siempre es perfectamente simétrico. A veces, uno de los picos laterales puede ser más alto que el otro, o la línea de cuello puede no ser una línea recta perfecta. Importancia de la confirmación. Es importante recordar que el patrón de cabeza y hombros no es una señal de trading en sí misma. Se necesita confirmación antes de tomar una posición en el mercado. La confirmación se produce cuando el precio rompe la línea de soporte del cuello después del tercer pico. La confirmación es importante porque ayuda a reducir la posibilidad de una señal falsa. A veces, el patrón de cabeza y hombros puede parecer que se está formando, pero luego el precio no rompe la línea de soporte del cuello y la tendencia continúa. Es importante esperar a que la confirmación se produzca antes de tomar una posición en el mercado. Esto ayuda a reducir la posibilidad de una pérdida. Utilización de los objetivos de precios. Una vez que se confirma el patrón de cabeza y hombros, se puede utilizar la altura de la cabeza para calcular un objetivo de precio. El objetivo de precio se calcula restando la altura de la cabeza de la línea de cuello rota hacia abajo. El objetivo de precio se utiliza para determinar cuánto se espera que el precio baje después de la confirmación del patrón. Sin embargo, es importante recordar que el objetivo de precio es solo una guía y que el precio puede no caer exactamente hasta ese nivel. Variaciones del patrón de cabeza y hombros. Existen varias variaciones del patrón de cabeza y hombros que se utilizan en el análisis técnico. Algunas de estas variaciones incluyen: patrón de cabeza y hombros invertido. Este patrón es una señal alcista que se forma después de una tendencia bajista. Ejemplo de patrón de cabeza y hombros. Aquí hay un ejemplo de un patrón de cabeza y hombros. En este gráfico, podemos ver un patrón de cabeza y hombros que se formó después de una tendencia alcista. Los dos picos laterales, hombros, tienen aproximadamente la misma altura, mientras que el pico central, la cabeza, es más alto. El precio luego rompe la línea de cuello, línea verde, después del tercer pico, confirmando el patrón de cabeza y hombros. Uso del volumen en el patrón de cabeza y hombros. El volumen también puede ser útil al analizar el patrón de cabeza y hombros. Generalmente, el volumen debería disminuir a medida que se forma el patrón, y luego aumentar después de la confirmación del patrón. Este aumento en el volumen es una señal de que hay una mayor actividad de trading y que la tendencia podría estar cambiando. Consideraciones adicionales. Es importante tener en cuenta que el patrón de cabeza y hombros no siempre es un patrón perfecto y puede tener variaciones en su formación. Además, no se puede confiar únicamente en el patrón de cabeza y hombros para tomar decisiones de trading, ya que siempre es posible que el mercado presente movimientos inesperados. Por lo tanto, es importante utilizar el patrón de cabeza y hombros junto con otras herramientas de análisis técnico y realizar una evaluación adecuada del riesgo antes de tomar una posición en el mercado. En resumen, el patrón de cabeza y hombros es un patrón de inversión de tendencia importante en el análisis técnico. Es importante saber cómo identificar el patrón y esperar la confirmación antes de tomar una posición en el mercado. Además, el uso del volumen y la evaluación adecuada del riesgo son importantes al utilizar este patrón en el trading. Gracias por ver mis videos. Suscríbete para que seas el primero en recibir mis videos y aprender juntos en este gran mundo de las criptomonedas y de las inversiones.
Suscríbete y aprendamos juntos en este gran mundo de las inversiones y de las criptomonedas. Mi canal Scripto, te damos gracias por ver mis videos.